Vamos a ir, antes de hacer una pequeña oración por la palabra, vamos a ir al libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Yo les voy a leer en la versión Reina Valera. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro un segundo. Padre celestial, te damos gracias, Señor, y nos presentamos delante de ti en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Gracias, Padre celestial, porque nos has dado una nueva oportunidad de estar en este lugar, Señor, y te pedimos, Dios, que recibas nuestra presencia aquí, Señor, como una alabanza para ti, Señor. Queremos que todo lo que hagamos aquí, Señor, sea para tu honra y para tu gloria, bendito Dios. También te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través de la palabra, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, ¿cuántos quisieran llegar a ver el rostro de Jesús? Yo creo que todos quisiéramos conocerlo, ¿cierto? Como decíamos en la canción, quiero conocer a Jesús. Entonces, si un día queremos ver su rostro frente a frente, debemos escoger un camino. Nosotros, para todo lo que hagamos, tenemos que tomar elecciones, ¿verdad? Y efectivamente, para poder llegar a conocer a nuestro Salvador Jesucristo frente a frente, ver su rostro y estar en su presencia plenamente, tenemos que escoger un camino, tomar una decisión, una elección. Por la misericordia de Dios, hoy tenemos la presencia de Él mismo a través de su Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, pero creo que ninguno de los que está aquí ha tenido el privilegio de ver el rostro de Jesús frente a frente. Y si alguno lo ha tenido, una bendición espectacular, pero creo que ninguno lo ha tenido. Entonces, vamos a hablar un poquito, mis hermanos, de algo que es muy importante y que a veces a nosotros, los que de pronto estamos cercanos a la palabra, hemos tenido un contacto con la Biblia, con la iglesia, con la predicación del Evangelio, se nos vuelve como paisaje. Es decir, que como ya lo conocemos, entonces se nos olvida la importancia que tiene. Y es saber ir por el camino correcto. Entonces ustedes están viendo aquí en pantalla un fondo de video y una persona caminando. Lo van a ver durante casi toda la prédica, porque es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un dicho que dice que todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma, ¿cierto? De pronto los más jovencitos ya no es tan común este dicho, pero creo que todos lo hemos escuchado. Entonces, esta frase, dicho común, que todos los caminos conducen a Roma, va a tener una importancia más adelante y se las voy a recordar. Vamos a ver por qué es importante en esta vida y por qué es importante en la vida venidera. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos, si vamos a hacer un viaje en esta vida, tenemos solamente dos destinos para escoger. Podemos pasar la diapositiva. Tenemos dos destinos que la palabra de Dios nos los especifica muy claramente. Los destinos son conocidos como el cielo y el infierno. Y ustedes yo creo que lo han escuchado, han visto, incluso hemos visto hasta películas donde nos representan ambos destinos, ¿cierto? Vamos a ponernos hoy en el papel de un turista, de un viajero. Y nosotros somos esas personas que estamos alistando maleta para viajar. Pero de pronto todavía no hemos escogido a dónde vamos a ir. Y tenemos dos opciones: un clima abrasador, muy cálido, demasiado, o un clima perfecto, 22 grados, soleado, con luz, delicioso, calles de oro, mar de cristal, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, o queremos ir a un desierto árido, lleno de fuego, azufre, mal olor, perdición. Esos son los dos destinos que tenemos nosotros, y son destinos que toda persona que ha nacido en este mundo en algún momento tendrá que viajar ahí. Es decir que sea usted cristiano o no sea cristiano, un día su maletica ya va a estar lista, así usted no la haya empacado, y va a llegar a uno de estos dos destinos, a vacacionar por una muy larga temporada, que podría hablarse de que es la eternidad. Entonces, vamos a hablar inicialmente del destino caluroso.
¿Cuántos están aburridos del frío? ¿Quisieran irse a un clima caliente? Hace poco estuvimos con mis padres en un clima, yo vivo en tierra caliente, pero donde fuimos estaba mucho más caliente y la verdad lo saca uno corriendo. Entonces vamos a hablar de ese clima cálido, súper cálido, supremamente caliente, que es el infierno. ¿Qué es el infierno, mis hermanos? ¿Qué nos representa la Biblia y qué nos dice la Biblia que es el infierno? A veces tenemos esa imagen del cuadro de Dante Alighieri, ¿cierto? Que nos muestra un infierno allá representado en su obra, en su libro de Dante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo recuerda? La Divina Comedia, ¿cierto? Entonces vemos algunas obras de arte donde nos representa ese infierno. Pero la palabra de Dios nos dice en Mateo 3, versículo 12 lo siguiente. Aquí está hablando de Jesús y dice acerca de Jesús lo siguiente, la palabra de Dios. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego interminable. Y esto es una referencia clara al infierno, mis hermanos. El Señor Jesús va a separar un día los que creyeron en Él, los que confiaron en su palabra, los que son salvos de los que no, y los que no son salvos se quemarán en el fuego interminable. Entonces, primera característica del infierno, ustedes la ven ahí arriba, fuego interminable. No es solo 38 grados. ¿A qué temperatura estará un fuego? Probablemente más de 1000 grados, ¿cierto? Entonces imagínense ustedes la primera característica del destino. Y yo voy a ser hoy su agente de viajes y les voy a tratar de vender uno de los dos destinos. A ver cuál escogen ustedes. A ver si me compran algún tiquete. Segunda característica, la vamos a encontrar en Isaías capítulo 66, versículo 24. Dice la palabra: y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. ¿Cómo les está pareciendo ese destino? Un poquito feo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, la putrefacción y la carne de los que no se arrepienten y no reconocen a Jesús como su Salvador se va a quemar eternamente y será comida por gusanos que nunca morirán. Horrendo panorama y nada deseable, ¿verdad? Y créanme que a veces se me corta un poquito la voz porque digo: Señor, qué decisión la que tenemos, pero qué fácil es tomar la decisión correcta, ¿cierto? Es decir, que si no tomamos la decisión correcta, estamos destinando nuestros pasos a este horroroso destino, que no es muy turístico, por cierto. Y también nos dice la palabra en Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí quiero hacerles una aclaración. Cuando dice que los hijos del reino, se está refiriendo al pueblo judío que no reconoció a Cristo. A ellos se está refiriendo, no a nosotros como hijos de Dios hoy en día. Y nos dice que serán echados a las tinieblas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tercera característica espectacular del infierno. ¿Cuál es? ¿Puedes poner la imagen? Tinieblas, lloro y crujir de dientes. Es decir, que no solo es un fuego interminable, no solo hay putrefacción y gusanos que nunca se mueren, ¿cierto? Sino que hay tinieblas, y las tinieblas no son como cuando nosotros apagamos la luz de la habitación. En realidad ahí tenemos una oscuridad, pero las tinieblas, mis hermanos, son esa oscuridad tenebrosa que se penetra en el alma. Esas son las verdaderas tinieblas. Cuando usted sale a la calle y de pronto se va la luz, usted alcanza a notar algo de lo que son las tinieblas si son las 8 de la noche, 9 de la noche y usted está en el centro de la ciudad. Se apagan todas las luces y a usted le da cierto miedo, ¿cierto? Entonces es diferente cuando yo apago la luz de mi habitación para poder dormir. La tiniebla impregna el miedo en nuestra alma, y eso es lo que hay en el infierno. Hay miedo, hay remordimiento y crujen los dientes.
Y esto parece como una película de terror, parece que les estuviera narrando la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero en realidad, mis hermanos, la palabra de Dios es completa y esto está escrito en su palabra. Y el Señor nos lo presenta como advertencia para que nosotros no caigamos en ese destino malvado. Entonces, ¿cuántos quieren ir a ese destino? Los veo muy callados. Ninguno, ¿cierto? ¿Cuál sería el otro destino que tendríamos? El cielo, ¿cierto? Pero vamos a ver algo antes de ir al cielo. Todos quieren llegar ya al cielo porque esto está muy tenebroso. El camino al infierno se presenta de la siguiente manera. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Hoy el mensaje que he traído, que el Señor me ha dado, es prácticamente la Biblia. O sea que el que va a hablar es la Biblia. Así que si no quieren creerme a mí, no me crean, pero créanle la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, 26 al 29 lo siguiente: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo de Dios que nos trae la misericordia de Dios. Amén. ¿Ya vieron cuál es el camino para ese destino aterrador? Pisotear el sacrificio de Cristo. ¿Cómo pisoteamos el sacrificio de Cristo? No reconociéndolo. ¿Cierto? Pisotear y profanar el nombre de Cristo. Entonces, cuando hacemos burla del nombre de Cristo, estamos pisoteando a Cristo. Pisotear y menospreciar al Espíritu Santo. La palabra de Dios también hace una advertencia fuerte, donde nos dice que el único pecado que no se perdonará ni en esta vida ni en la próxima es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí está haciendo referencia a ello. Entonces, este panorama tan cruel que nos presenta aquí es realmente para que nosotros nos apartemos del mal, para que nosotros sigamos el camino de Cristo. Recuerden que nos decía la palabra al principio del mensaje: Jesús es el único camino. Él dice, yo soy el camino. Él no dice, yo soy uno de los caminos, ¿cierto? Él es la verdad. Él no es una de las muchas verdades que hay. Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué más necesitamos nosotros? El camino correcto, la verdad, como dicen algunos, la verdad verdadera, y la vida. ¿Y qué vida nos está hablando Jesús? La vida eterna. Él es la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, este mensaje suena un poquito difícil, pero tranquilos que ya vamos a entrar a los buenos momentos. Gracias. Si rechazamos a Cristo y su sacrificio, vayamos alistando maleticas para ese largo viaje que vamos a tener por los siglos de los siglos. Piense hasta dónde le llega a su cabeza pensando en cuánto tiempo puede ir al futuro. ¿Cuántos años se puede imaginar usted? Millones y millones de años. Siga pensando y puede durar toda la vida pensando, y la eternidad va a ser más larga, más de lo que usted se pueda imaginar. Y si rechazamos ese sacrificio de Cristo en la cruz, rechazamos su nombre y no seguimos su camino, hagamos las maleticas porque nos vamos con un tiquete en primera clase. ¿Los estoy convenciendo o no los estoy convenciendo? ¿Será que sí les vendo el destino o no les vendo el destino? Ese no es el que yo les quiero vender. Realmente les quiero vender la otra alternativa. Entonces, también quiero decirles algo el día de hoy, es que la Biblia nos presenta un único camino. Entonces, ¿recuerdan el dicho que les decía que todos los caminos conducen a Roma?
¿Qué pasa si lo cambiamos por todos menos uno de los caminos conducen al infierno? Tiene más coherencia, ¿verdad? Es la realidad. Solo hay un camino que no conduce al infierno. Todos los demás caminos conducen al infierno. Y ese único camino es Jesucristo. Aceptarlo y seguir sus pasos. Amén. Entonces ahora sí vamos a entrar a donde todos me van a pedir los tiquetes y van a querer comprarlo. Vamos a hablar del cielo, pero el cielo en realidad se representa en 3 dimensiones. Ustedes han escuchado del cielo y cuando decimos el cielo está nublado, ¿cierto? O está nublado. Este es el primer cielo que nosotros tenemos visible, ¿cierto? Donde están las nubes, donde vuelan los aviones, y es el que nos permite ver la luz del día a nosotros a través de su atmósfera. Más allá tenemos un segundo cielo, que es donde están los astros, ¿cierto? Donde está el sol, la luna, los planetas, las galaxias, todo lo demás que el Señor construyó y creó con su mano, ¿cierto? Ese es un segundo cielo. Pero la Biblia también nos habla de un tercer cielo, que es donde está el trono de Dios, ¿cierto? Y ese es nuestro objetivo, ¿cierto? Llegar al tercer cielo. Y la palabra de Dios nos habla en muchas ocasiones, incluso nos dice que después de muchos sucesos, cielo y tierra serán renovados, va a haber una nueva tierra y un nuevo cielo, ¿cierto? Y el Señor descenderá a una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde habitaremos junto a Él y a su gloria. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra acerca del cielo. Salmo 103, versículo 19. Nos dice la palabra de Dios: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Entonces, primera característica del cielo es que es el trono de Dios, es decir, donde está la presencia de Él en su mayor esplendor, ¿cierto? Segunda característica, Juan capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, segunda característica del cielo, tenemos morada eterna ahí. ¿Ustedes ya la pagaron? ¿O todavía están en la hipoteca? Están pagando las cuotas. ¿Cómo se paga esa morada? ¿Cómo creen que podemos pagarla nosotros? Sencillamente no podemos pagarla, porque Cristo pagó por ella. Nosotros no tenemos una sola forma de pagar por esa morada que Él preparó para nosotros. La pagó Jesucristo al morir en la cruz hace más de 2000 años por nosotros y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces está el trono de Dios, pero en el trono de Dios, donde está el trono de Dios, tenemos preparadas moradas, casas. ¿Ustedes creen que son apartamentos de 72 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños? ¿Sala, comedor y una cocinita semi-integral? No, la verdad no. Yo espero mucho más y sé que el Señor me va a sorprender con algo que no alcanzo ni a imaginarme. Y yo sé que para ustedes también hay una mansión espectacular en el cielo. Por si es poco, si les parece poco tener el trono de Dios y tener una vivienda preparada por Él mismo, vamos a ir a 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 5, donde nos dice la palabra de Dios lo siguiente: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, está hablando de nuestro cuerpo, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos poner nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. ¿Cuántos se cansan aquí en esta vida? Yo me canso, yo me fatigo. A veces digo, ay, quiero que esto ya se acabe, ¿cierto? Como que venga algo nuevo, ¿cierto? Y a veces pensamos, quisiera que esta enfermedad ya pasara, ¿cierto? Que mi cuerpo sea renovado. Pero qué mejor, o qué sería mejor, que nos curemos de una enfermedad, de una dolencia, o que todo nuestro cuerpo sea renovado por Dios. Yo creo que yo preferiría que nuestro cuerpo fuera cambiado por un cuerpo nuevo. Amén. Dice en el versículo 3: pues nos vestiremos en un cuerpo celestial,
No seremos espíritus sin cuerpo. Para los que piensan que vamos a hacer esa nubecita flotando o de pronto ese fantasmita ahí con un arpa tocando en una nube todo el día, así no va a ser el cielo, mis hermanos. Y la misma palabra de Dios nos los dice, porque créanme que así como a muchos de nosotros nos ha surgido esa duda y como hemos visto en las películas, en los dibujos animados, que somos como un espíritu, nada más hay una nubecita, muchos pensaban que era así. Y qué aburrido el cielo, ¿cierto? El Señor nos lo aclara en su palabra. No vamos a ser espíritus sin cuerpo. Mientras vivamos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. ¿Alguno de ustedes se quiere morir hoy? Yo creo que ninguno está pensando así, ¿cierto? Habrá una o que otra persona que de pronto lo piense, pero nosotros aquí, yo a ninguno le veo cara de querer morirse hoy. Dice, más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Eso sí lo quisiera yo. Yo no estoy pensando en que me quiero morir hoy, pero sí quiero que mi cuerpo sea renovado y tener esa bendición. Y la palabra nos muestra el ejemplo de Cristo cuando fue resucitado y apareció a sus discípulos. Él comía. En camino de Emaús, dice la palabra de Dios, se le apareció a algunos de sus discípulos y él comió alimentos, comió pescado. Es decir que, ¿para qué tenemos un cuerpo, cierto? Si no lo vamos a poder utilizar. El mismo Señor Jesús nos mostró que su cuerpo le era útil y podía disfrutar de las bendiciones de tener un cuerpo. Entonces seguimos viendo bendiciones de llegar al cielo, ¿cierto? ¿Cómo era el cuerpo en el infierno? Podrido y comiéndose por gusanos, comido por gusanos eternamente. Y el gusano no muere, ¿cierto? ¿Cómo es el cuerpo en el cielo? El que nos promete el Señor. Un cuerpo que no se corrompe, un cuerpo que no tiene dolencias, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no se va quedando calvito como algunos de nosotros. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, ¿cuántos quisiéramos tener ese cuerpo? Un cuerpo que no tiene necesidad de estar haciendo dieta keto, dieta no sé qué, dieta sí sé cuánto, porque de pronto los carbohidratos nos hacen daño, hoy es la que está de moda, entonces por eso hablo de ella, ¿cierto? En ese momento no vamos a necesitar eso. Nuestro cuerpo va a ser perfecto. Y ahí vamos a tener realmente esa perfección de Cristo en nosotros. Él es la primicia de lo que vamos a hacer nosotros cuando vayamos al cielo. Amén. ¿Qué más nos muestra la palabra con esto? Vamos a ser reconocibles, porque vamos a tener un cuerpo reconocible. Es decir, que no vamos a ser todos como un maniquí, todos con la misma carita lisa, ¿cierto? Y los músculos bien formados. Vamos a tener nuestro rostro, mis hermanos, vamos a ser reconocibles. Y por lo tanto vamos a reconocer a nuestros familiares y amigos que junto con nosotros hayan aceptado a Cristo y hayan ido a la presencia de Dios. Otra esperanza espectacular, ¿cierto? Ahora sí les pregunto nuevamente, ¿quién quiere el tiquete rojo del infierno y quién quiere el tiquete azul del cielo? Bueno, creo que todos quieren ya un poquito el azul, ¿cierto? Vamos a ver si los logro convencer y me compran el tiquete. Dice, continúa diciendo la palabra de Dios. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. O sea que a Dios no le bastó con prometerlo, que Dios cumple sus promesas, sino que adicional nos dio una garantía. Como cuando usted le da a su novia un anillo de compromiso, usted se lo da como garantía de que se van a casar, ¿cierto? Algunos fallan, y no porque sean de apellido falla como el pastor y los hijos, sino que fallan de verdad y rompen ese compromiso, ¿cierto? Aún habiendo dado una prenda como garantía. Sin embargo, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta, ¿cierto? O no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra de Dios. Es decir, Dios cumple lo que promete. Y si nos dio una garantía, es decir que el Señor nos puso un anillo de compromiso cuando nos dio a su Espíritu Santo. A todos, no solo a las damas, a los caballeros también. Es decir, que si usted acepta a Jesucristo como su Salvador, de una vez Dios viene y le pone ese anillo de compromiso hermoso, más hermoso que cualquier diamante, que es el Espíritu Santo, el cual lo va a guiar, el cual le va a decir cuando usted esté haciendo mal, el cual le va a dar paz, gozo, mansedumbre, fe, paciencia, bondad, ¿cierto?
benignidad. Todas estas cosas que la palabra de Dios nos dice que un cristiano debe tener. ¿Y cómo sabemos que las tenemos? Porque Dios ya se comprometió con nosotros. Y un día nosotros como Iglesia de Cristo nos casaremos con Jesús, ¿cierto? En unas bodas que se van a llamar las bodas del Cordero. Todos los que hemos creído en Cristo, lo hemos confesado y seguimos sus pasos, somos la Iglesia de Cristo. Y como iglesia tenemos un compromiso con Él para un día en el cielo casarnos con Él, ¿cierto? Y no se imaginen como el matrimonio aquí en la tierra, donde ustedes se hacen unas promesas mutuamente. El Señor ya nos prometió y el Señor no las cumple, pero nosotros las promesas muchas veces no las cumplimos. Sin embargo, Dios es fiel. Amén. Apocalipsis capítulo 21 versículos 3 al 4. Dice la palabra de Dios: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de sus ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿A cuántos les gusta llorar? A veces yo les cuento una anécdota aquí que se las cuento porque no está mi esposa, si no me regañaba. A veces cuando se pone consentida empieza a hacer como que va a llamar llanto, como así como si fuera a llorar, pero hablando consentida. Entonces yo le digo: mi amor, no llame llanto. ¿Para qué? Venga, más bien le doy un abrazo. Y es solo cuando quiere alguna cosita así de consentida, un antojito, cualquier cosa. Entonces ese llanto no es preocupante, pero cuando lloramos por dolor, cuando lloramos por tristeza, creo que a ninguno le agrada, ¿cierto? ¿Cuántos han llorado por un ser querido que ha partido? Yo lo he hecho y no es nada agradable y no es algo que quisiera repetir. ¿Cuántos han llorado por una enfermedad que ustedes no ven la salida? Yo lo he hecho y el Señor me ha sacado de ahí. ¿Cuántos han llorado porque tienen una angustia en el trabajo de la cual no pueden sacarle su mente? Yo lo hice en algún momento y el Señor me sacó de ahí. ¿Cuántos han llorado por una deuda impagable? En sus fuerzas no es impagable. Y les doy como testimonio que Dios me ha sacado de todas las deudas que no tenía un peso para pagar. Y no me ha dejado en vergüenza. Amén. ¿Cuántos han tenido dolor y tristeza? Pues el Señor nos promete que en el cielo ya no habrá más esto. Él mismo secará nuestras lágrimas. Dios mismo será nuestro abrazo fiel. Si usted ha llorado en esta tierra, tranquilo que allá ya no va a haber más lágrimas, sino que van a haber risas, alegría. Y si usted ha sufrido en esta tierra, allá todo va a ser gozo, felicidad y amor de nuestro Dios. Amén. ¿Les está gustando o no les está gustando ese destino? Amén. Denle ese aplauso a Dios. Y a ver si los termino de convencer. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Entonces piense en la mejor mansión que como a usted le guste. A usted le gusta estilo aesthetic, que está de moda ahora, no sé cómo se pronuncie bien. Le gusta con colores pálidos, colores cálidos, blanca con mucha luz. Imagínese lo que más le puede gustar a usted en una vivienda. ¿Cómo sería la casa de sus sueños? Ahora piense que no se acerca ni poquito a la maravilla que Dios tiene preparado para usted. Ahora, ¿dónde le gustaría vivir? ¿En Miami? ¿En Dubái? ¿En Firavitoa? No sé, pronto. En Isa, algunos nos gustaría vivir por ahí cerca de Isa, tan bonitos esos prados que hay ahí. Pues imagínense que el lugar que Dios tiene preparado para que nosotros habitemos es incontables veces superior y mucho más hermoso. Entonces, tenemos un vuelo directo, ¿cierto? Tenemos un compromiso para una fiesta especial que vamos a tener allá. Tenemos un lugar preparado que no podemos ni imaginarnos la belleza que tiene. Y aún así algunos rehusamos comprar ese tiquete,
¿cierto? Y lo mejor de todo, el tiquete ya está pago. O sea que usted no va a tener que sacar sus ahorros ni endeudarse para ello. El tiquete ya lo pagó Jesucristo. Lo único que tiene que hacer usted es tomar la decisión de decir: gracias Dios, recibo el tiquete y me voy en viaje contigo. Es lo único que tienes que hacer. Entonces, mis hermanos, el Señor es fiel y es bueno. Y mientras usted está ahí, quiero invitarlo a que cierre sus ojos un momento. Vamos a escuchar la palabra de Dios y apenas terminemos este pasaje, vamos a cantarle algo al Señor. Amén. Para que nos terminemos de convencer. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, que fue escrito por Juan, nos muestra una breve visión de lo que va a ser nuestra vida en la presencia de Dios después de esta muerte. Recuerden que acabamos de leer que nadie se ha imaginado, nadie ha visto y nadie ha podido conocer cómo es el cielo, ¿cierto? Las maravillas que tiene Dios. Sin embargo, el libro de Primera de Corintios fue escrito aproximadamente 50 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, lo cual nos deja un lapso de tiempo totalmente apreciable para decir que el Señor de pronto a Juan sí le quiso mostrar después. Pablo escribió en Primera de Corintios que nadie había visto hasta ese momento las maravillas de Dios, nadie se las había imaginado. Pero luego Juan, más adelante, el Señor en una visión le muestra una pequeña ventana de lo que vamos a vivir nosotros. Y dice la palabra de Dios así. Apocalipsis capítulo 21, yo lo voy a leer acá directamente, versículos 10 en adelante. Si desea, cierre sus ojos, no lea ya y escuche la palabra de Dios. Imagínese lo que les voy a leer. Trate de usar esa imaginación que usábamos tanto cuando éramos niños. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe. Imagínense una ciudad hecha con muros de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, una ciudad hecha de oro, semejante al vidrio limpio, dice otras versiones al cristal. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Todas estas piedras preciosas adornan la ciudad que el Señor preparó para que un día vivamos. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria
y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, a través de aceptar el sacrificio de Dios, el sacrificio de Cristo. Entonces, esa ciudad hecha de oro, con puertas de perlas, con las mejores piedras preciosas que adornan todos sus elementos, y calles que parecen como el vidrio, de lo transparentes y de lo brillantes, está preparada para nosotros. Vamos a cantarle al Señor una canción. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles vamos a caminar, calles de oro, mar de cristal. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Quiero contarles una historia para concluir. La historia es de un hombre anciano que estaba en su lecho de muerte. Este hombre no había querido ir al hospital y pidió que no lo llevaran, pero únicamente fue llevado al hospital el día en que partió a la presencia de Dios. Solo estuvo un día en las salas de un hospital. Este hombre en sus últimos momentos estaba rodeado por todos sus hijos, en una cama del hospital, rodeado por todos sus hijos, y muchos de sus nietos. Pidió que por favor le cantaran esta canción. Y había dicho que por favor no lo fueran a conectar a ninguna máquina que le extendiera su vida, porque tenía una cita con su Salvador y lo estaba esperando. Y esta no es una historia inventada. Ese hombre, con una sonrisa en su rostro, cantó esas alabanzas también. Y de pronto no tenía la voz más fuerte, pero alabó al Señor con esa canción. Y partió a la presencia de Dios, rodeado por sus hijos y viendo el rostro del Señor. Y ese hombre se llamó Jesús Mariano Falla Cabrera, mi abuelo paterno, el papá del pastor. Por eso les puedo contar con toda seguridad esta historia. Y se me quiebra un poquito la voz porque quisiera llegar a ese lugar un día, de poder cantar esa canción antes de ir a la presencia de Dios. Y quisiera que ustedes recibieran ese etiquete que Dios nos regaló. Y si alguno no lo ha hecho, lo invito por favor a que se ponga en pie y hagamos una oración juntos. Reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador. Si usted siente que se ha apartado del Señor, que por algún momento desechó el sacrificio de Cristo, la palabra de Dios nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23. El Señor es fiel y el Señor todos los días renueva sus misericordias. Si usted alguna vez hizo esta oración, no se preocupe, no está pecando al repetirla. Por el contrario, puede estar poniéndose a cuentas con su Señor.
Pero si no la ha hecho, este momento Dios está extendiendo su mano y le está dando el tiquete para el cielo en primera clase. Ojalá no lo pierdas, porque las misericordias se renuevan cada mañana hasta el día de nuestra muerte, pero no sabemos cuándo llegará ese día. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios y va a repetir esta oración conmigo. Ponga su fe en Jesucristo, no ponga su fe en la persona que les está hablando, no ponga sus ojos en la persona que les está hablando, ponga sus ojos en Cristo. Imagínese cuando esté allá. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, reunidos bajo tu nombre, Jesucristo, te pedimos, Señor, que aceptes nuestras disculpas, Señor. Te pedimos perdón, Dios, por todos los pecados que hemos cometido, Señor, porque hemos pecado aún sabiendo que estamos pecando, Señor, y tu palabra nos ha advertido acerca del peligro que hay en hacer esto, Dios. Te pedimos también, Señor, que tengas misericordia, como has dicho en tu palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Y en este momento, Jesús, te decimos y te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, Señor. Reconocemos que tú moriste en la cruz, Señor, y que a los 3 días fuiste resucitado, Señor, para testimonio a todas las naciones, Dios, para salvación de nuestras almas y para perdón de nuestros pecados, Dios. Te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y te pedimos, Dios, que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida, Dios, en el cual, si estamos registrados, un día estaremos frente a frente contigo, Señor, disfrutando de todas estas maravillas que vimos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, denles aplauso a Dios. Si usted hizo esta oración el día de hoy, usted ya tiene el tiquete. Ahora, por favor, lea la palabra de Dios y mire los pasos que dio Jesucristo. Trate de imitarlos para que un día esté en ese avión directico al cielo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Le damos gracias a Dios Padre. Vamos a orar para despedirnos de la palabra porque tenemos una actividad pendiente. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has regalado. Te pedimos, Dios, que toques nuestros corazones para que esta palabra se haga vida en nosotros, Dios, para que podamos seguir tus pasos, Dios, y llegar un día a tu presencia en felicidad. Gracias, Señor. Amén.